Buenas tardes con todos. Este es el segmento de la Coordinadora Republicana Enfoque de Familia y esta tarde tenemos un invitado sumamente especial. Es un abogado experto en Derecho Constitucional, es maestro en Derecho Constitucional, es el doctor Ángel Delgado. Doctor Ángel, buenas tardes. Muchas gracias por venir a este segmento. Nos honra con su presencia y como hablábamos en la antesala, ¿no? Podríamos hablar 15 horas de lo mismo porque sus conocimientos no se acaban, no se terminan, pero el tiempo es limitado y tenemos un tema muy especial el día de hoy, que es la familia desde su aspecto constitucional e histórico. ¿Y quién mejor que usted, doctor, para explicarnos sobre el tema? Bienvenido, doctor Ángel Delgado. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias Andrés por esta invitación. Bueno, y aquí a la orden para responder las inquietudes que tengan a bien formular. A la Gracias, orden. doctor. Bueno, doctor, sabemos que nosotros manejamos un sistema jurídico latino. El derecho es latino, así tanto como la medicina es helénica, es de Grecia. El derecho en sí es latino, salvo la excepción del derecho anglosajón, porque es una neogestación histórica y una evolución de cómo se gestó pues, los mismos Estados Unidos, el derecho de Inglaterra. Cuéntenos, doctor Ángel Delgado, desde el punto de vista constitucional, tenemos una piedra angular de la sociedad que es la familia. Entonces, la familia se cuidó mucho en Roma. Cuéntenos cómo ha ido evolucionando, desde dónde viene el concepto tal cual de la familia como lo tenemos hoy y qué ha sido antes, ¿no? Porque no es de ahorita, ¿no? Sí, mira, la familia es una sociedad natural. Es a partir del encuentro, inclusive impulsado por necesidades biológicas, para ponerme en el estrato más elemental, el encuentro de un hombre y una mujer, un varón y una hembra, para decirlo en términos biológicos, la necesidad de reproducirse hace que se lleve una vida en común, y ese es el origen de la familia. A diferencia de los animales que han desarrollado una capacidad para autosubsistir, inclusive al margen del grupo, los seres humanos, en nuestra debilidad, sobre todo durante una etapa larga, la etapa de la infancia, la niñez, la adolescencia, necesita del apoyo de los demás. Y ese núcleo cercano, ese núcleo familiar, el que lo forma, el que lo inserta en el mundo y le permite trazar sus primeras relaciones con otros que después se van a multiplicar al conjunto de la sociedad. O sea, digamos que en el origen de las formas comunitarias la familia está. Por supuesto que la historia registra otras modalidades de asociación, el matriarcado, qué sé yo, pero eso ya corresponde a formas históricas. Pero la familia de todas ellas y la familia en base a un hombre y una mujer, fundamentalmente es la que echa raíces en la historia y la que alcanza, digamos, la preponderancia que después conocemos en la era moderna, ¿no? Las familias, por supuesto, en otros tiempos han sido mucho más amplias, mucho más extensivas, el concepto era más amplio, hasta que aparecieron los clanes, las tribus, ¿no? Finalmente las ciudades, pero en este desarrollo siempre tuvo como base las relaciones, digamos, casi naturales, básicas, que se generaron en ese entorno íntimo que se conoce con la familia. Y esto fue reconocido en Roma, aquella sociedad que desarrolló una gran vocación política y en su proyección del orden que ellos intentaron exportar, por cierto, a todo el mundo antiguo y llegó a tener hegemonía a lo largo y ancho de todo el mar Mediterráneo, la familia tuvo una importante repercusión en el derecho romano, ese del cual nace el derecho nuestro, el derecho contemporáneo, el derecho que conocemos, inca sus raíces en la vieja Roma. Tuvo en la familia un espacio de connotación, desarrollo y de relaciones que fueron jurídicamente normadas y establecidas para que demostrarte la importancia que tenía la familia. La familia establecía las famosas gens, las tradiciones, y en una sociedad como la romana, basada en el atavismo,
en Ah, las costumbres, ¿no? La importancia de pertenecer a una familia y que esa familia en el tiempo se prolonga, era también una de las formas de tener prestigio social y, por supuesto, de alcanzar poder político. El gran Julio César, que todos conocemos, pertenecía de una familia, la gens Julia, que se remonta a los fundadores de Roma y dice la tradición que incluso a la propia diosa Venus en la mitología romana. Todo esto para decirte pues que la familia, desde aquellos tiempos, ya estamos hablando miles de años atrás, ¿no? Tuvo una importancia fundamental. Y no solamente eso, sino que en una sociedad como la romana, que después evolucionó a ser un gran imperio, el impulso inicial de esa fuerza, de ese vigor, de ese elan político de los romanos, sin duda se nutría de la familia, ¿no? Y los romanos en eso eran sumamente celosos, nunca se desvinculaban de su núcleo familiar y más bien las personas que por alguna razón no se enmarcaban en estos cuadros familiares eran vistos como extraños o tenían un estatus disminuido dentro de la sociedad de aquel tiempo. pero eso de considerarlos extraños en la sociedad no era solamente en Roma, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo entendido que tú podías nacer en la punta de la pirámide de Egipto y no eras egipcio, no eras ciudadano egipcio. Tenías que cumplir cierta edad, pasar ciertas pruebas y si eras físicamente e intelectualmente apto, recién eras ciudadano. Pero Sí, cierto. podríamos hablar de que, porque yo lo que veo es Roma ha tenido mucha incidencia en mecanismos de protección de la familia. Podríamos estar hablando de que precisamente la protección a la familia y el desarrollo de esta ha sido la piedra angular o la base para el mismo desarrollo de la misma Roma en sí. Claro, sin duda alguna. Es que el pertenecer a una familia ya generaba poder. Las relaciones matrimoniales se daban entre familias y el pater familias, que era el jefe de la familia, el que tenía esa condición de pater familia, un poco era el conductor de esta pequeña sociedad, inclusive podía crecer a través del matrimonio. El matrimonio con otras familias iba engrandeciendo a la gens determinada y por lo tanto era toda una forma política. Era un arte que ya practicaron ellos de ir creciendo, firmándose, ganando poderío, poder y riqueza, incluso por las dotes que circulaban, este, para poder establecer la familia. Entonces, la familia era fundamental. La familia era fundamental en esta sociedad para conseguir poder y prestigio, ¿no? Yo lo que Esto es veo es un desarrollo directamente proporcional a tanto como estaba desarrollada la familia y los mecanismos de su protección, implicaba directamente proporcional el desarrollo de la misma Roma como imperio. A mí me parece que ha sido eso, o sáqueme de dudas. No, no, sí, claro, o sea, es lo que estoy yo señalando, que la Ujú. fortaleza de la familia, la importancia que los romanos daban, que está reflejado en su derecho, es una de las explicaciones del poderío romano, ¿no? Que hace que la sociedad romana eh, esté siempre estructurada, tenga una composición orgánica que le permite vincularse y un dinamismo a partir de las disputas y las competencias entre las mismas, la que les permitió avanzar conquistando primero el entorno en la región llamada de Lacio, de ahí viene la latinidad, lo latín, y luego en la península y posteriormente en todo el orbe mediterráneo, que en ese entonces era el mundo conocido. Entonces, sí, sí, hay una íntima relación entre la importancia, la fortaleza que Roma le daba a la familia y el poderío que después va a tener, ¿no? Ujú. Hemos tocado puntos clave, doctor Ángel, porque usted me dice precisamente que Roma, que la familia en Roma nace a partir de un reconocimiento. Y eso es un tema que siempre lo comento porque el Estado, así sea el mismo Estado romano, no crea nada, sino usted usó una palabra muy técnica, dijo una situación natural, Sí, ¿no? claro. Entonces, a partir de esa situación natural, el Estado lo único que hace, bueno, en esa época, desde que se fueron armando, se fue armando la Gran Roma, ¿no? Las ciudades-estado tenían un factor en común,
que era que todos estaban constituidos por familias. Los Claro, pueblos claro. estaban constituidos por Y tan, familias. y tan natural es de que las familias, como fundamento de dicho orden, tenían los famosos lares o dioses Ujú. de las familias. O sea, la familia no solamente era el encuentro biológico, que lo era, sin duda, sino era un espacio cultural y religioso al mismo tiempo. Y eso se mantenía. Inclusive los divorcios eran para formar nuevas familias y producir nuevos encuentros. Uno no se divorciaba para quedar Ujú. simplemente aislado, sino era para encontrar por alguna necesidad o conveniencia, porque también había pues mucho de esto, el tema. O sea, el tema afectivo que sin duda existe como fundamento estaba subordinado a una concepción donde las estructuras familiares debidamente desarrolladas eran forma de acumular poder y prestigio y riqueza en la antigua Roma. Entonces, la institución de la familia como tal tenía incidencia en la vida política, me dice, pero Sí, sin también duda. podremos hablar agrícola, económica, cultural de cada sociedad No, desde no esas solo, épocas. claro, claro. Y cuando, por ejemplo, tú querías acumular poder, ya estamos hablando ya a nivel de la alta política, se producían matrimonios, se emparetaban los grupos y entonces se generaban unos lazos especiales que después tenían que cumplirse. Esta relación hacía fortaleza, por ejemplo, hablando de César, por ejemplo, cuando quiere aliarse con Pompeyo, que es el otro grande suyo contemporáneo, en su lucha por afirmar su poderío, entrega a su hija Julia a un Pompeyo que en ese momento había quedado viudo. Y eso entonces le permite, Ujú. a partir de esta alianza, darle a César un poder adicional. ¿Te das cuenta? Y justo más bien cuando Julia muere, este lazo se debilita y después, como todos sabemos, eso acaba en una guerra civil entre Pompeyo y Julio César, ¿no? Pero el tema familiar es fundamental, igual con los sucesores, igual con las adopciones, además de los hijos naturales, se podían adoptar hijos, incluso teniendo hijos propios, ¿no? El sucesor de César fue Octavio, que no era su hijo exactamente, pero que César lo adoptó como su hijo y heredero. Y a la postre, Octavio fue ni más ni menos el famoso César Augusto, que es conocido en la historia como el primer emperador de Roma, años después. Ah, caramba. En Sí, sí, realidad, aquí hay factores de primero un instituto natural, después se habla de un reconocimiento, y como el tiempo nos queda corto, vamos a ver qué pasó después con Napoleón Bonaparte en la Revolución Francesa. Yo creo que se recogió porque ya estamos hablando ya de constituciones, sí, claro. No, no, pero no solamente ¿no? Roma, porque Roma era una institución pagana, pero Ujú. el cristianismo, cuando es adoptado en Roma, en virtud al edicto de Nantes de Constantino, allá en el año 333, más o menos 333 sí, de nuestra era, se recoge la institución familiar. Las instituciones romanas son asimiladas por el cristianismo. El cristianismo no resiente contra ellos. Justamente el rol de San Pablo es justamente ayornar una religión judaica que había nacido en la ribera oriental del mar Mediterráneo a la visión cosmopolita greco-romana de la modernidad de su tiempo. Ese es el mérito de San Pablo, que todos conocemos, y que le permite dar al cristianismo un vuelo internacional, un vuelo universal, para decirlo de alguna manera, que no había tenido originalmente, porque era concebido como una religión que provenía de Oriente, ¿no? De la zona esta de Judea, que fue conquistada por los romanos. Pero ya con San Pablo, ¿no? Entra al mundo greco, entra a Atenas, hay los famosos debates de Pablo con los filósofos de la época, y entra en Roma y se va extendiendo poco a poco, ¿no? Hay etapas de martirologio, pero estamos ya llamando en el siglo IV, ya de la era cristiana propiamente dicho, el cristianismo se impone
y Ujú. el cristianismo se va a convertir en la religión oficial del imperio, ¿no? Ya con Teodosio, tiempo más adelante, ¿no? O sea, lo que quiero decir que la cultura romana, que a su vez hereda los componentes de la antigua Grecia, son recogidos en la tradición cristiana, ¿no? Y la familia, que el Es uno de cristianismo sus factores recoge, en común, es una de sus constantes, ¿no? que recoge y bendice y apuntala, es una familia, solo que ahora le da una visión propia de una religión, ¿no? Le da un nivel de trascendencia y superior de lo que había sido básicamente un fenómeno jurídico, para hablar de Sí. Roma propiamente Y, dicha. y este fenómeno jurídico se caracterizaba por una protección muy especial, porque el único fin de la familia como tal desde la época romana era proteger a la familia, ¿no? Y obviamente proteger a la familia desde la perspectiva de sus integrantes, todos los miembros de la familia, no solamente un integrante en particular, ¿no? Tenemos también mecanismos de protección a la mujer desamparada desde la perspectiva de familia, ojo, Sí, y claro. tenemos, por ejemplo, los mecanismos de protección, usted lo ha mencionado, a la viudez. ¿Qué pasa con el viudo? ¿Qué pasa con la viuda? ¿Qué pasa con los huérfanos? ¿Qué pasa con la adopción? ¿Qué pasa con la herencia? O sea, son instituciones que han ido trascendiendo a través del tiempo, pero han encontrado un factor común, que el factor común se llama, lo que conocemos hoy por hoy, de derecho de asuntos familiares, o El derecho de derecho de familia, familia, claro, típicamente claro. como lo llaman. El No, derecho de pero todo familia eso es es derecho de asuntos de el derecho de familia. familia, que es un libro del Código Civil contemporáneo actual y que se remonta a Napoleón, tiene sus Así es. raíces en la antigua Roma, sin duda alguna. Ya por supuesto que hay los avances del cristianismo, por ejemplo, ya el cristianismo no permitió el divorcio, la separación, quiso que estas uniones Ujú, sean para siempre, porque eran bendecidas por Dios, y ujú, entonces eso que ataba en la tierra no lo podía desatar el hombre. Bueno, ujú. ya esas son variantes que ya corresponden a distintas épocas históricas, pero lo que sí es indudable es que la familia siempre tuvo un protagonismo fundamental durante toda la historia, por lo menos en Occidente. Y si nosotros fuéramos a otras sociedades también, en el mundo anglosajón la familia también era importante. Las tribus germanas, por ejemplo, claro, tenían familias mucho más amplias, pues, pero el núcleo inicial, que es el origen de los clanes y las tribus, es de raigambre familiar siempre, ¿no? Hay otros modelos, hay variantes. Yo no digo que el camino haya sido uniforme, pero siempre los seres humanos encontramos en nuestro núcleo más íntimo aquel donde están vinculados los padres, los hermanos y los familiares cercanos. Ese es uno de los fundamentos de dicho orden, ¿no? Y ese orden es el que se ha mantenido hasta la Así fecha, es. y nos parece inadmisible que sin ningún tipo de debate, sino por decreto o por una sentencia de algún juez este, soberbio, se quiera pretender y romper estas tradiciones que tienen una riqueza histórica inconmensurable. Así es. Es interesante y es muy bonito para los amantes del derecho estudiar el derecho romano y ver que hay factores clave y comunes como los que hemos estado conversando sobre la dignidad que se les da, el tratamiento tuitivo, protector que se les da a la mujer, a los hijos, ¿no? Y es mucho más bonito aún venir a nuestra constitución del 93, a nuestra constitución peruana, y ver en su artículo 5, artículo 6, que precisamente reconoce que el Estado les va a brindar protección especial. ¿A quién? A los niños, a los ancianos y a las madres. Entonces, es una evolución histórica que tiene cosas inmutables que han llegado hasta nuestros tiempos, protegiendo a los más débiles dentro de llámale así, dentro de eh, esta caparazón que se llama familia, ¿no? Claro, Entonces, ¿no? en esta época tenemos la revolución de la familia en la Constitución, artículos 4, 5, 6, 7, 7 ya no, 7 habla de salud. Es el tema del Código Civil en el artículo 234, nos habla sobre la definición de la institución por Familiar. excelencia que defiende, exacto. ¿Qué nos puede comentar sobre No, no, eso, no, doctrinalmente hablando? claro,
la Constitución y el Código Civil recogen históricamente lo que ha sido el fundamento de la sociedad peruana, como de otras sociedades, como no podía ser de otra manera. Repito, los seres humanos en nuestra intrínseca debilidad necesitamos durante un largo periodo, el periodo de la infancia y de la adolescencia sobre todo, un amparo, y ese amparo solamente lo puede dar el núcleo de parentesco más cercano, el núcleo familiar. Entonces Natural también. ahí el hombre tiene sus primeras interrelaciones, ahí es donde empieza a hablar y a través del lenguaje a razonar y a través del razonamiento a interrelacionarse con otros y desarrollar su aspecto social. Todo eso tiene como la familia tiene el núcleo, la plataforma esencial, el punto de partida, ¿no? Algo que ha Y estado... por eso es que por eso que la legislación peruana y la Constitución y el Código del año 1984 reconocen pues la importancia que tiene la familia y se le dedica todo un libro del Código Civil a tratar el tema familiar. Claro, así es. Es importante ver que sí, tenemos un libro completo en el Código Civil, pero vamos a hablar sobre un tema que hemos hablado muy rápido por debido a la falta de tiempo. Hemos hablado muy rápido del tema y de la evolución histórica y hablemos de un tema de actualidad. Ahora que está de moda, mucha gente está pensando y vociferando sobre el cambio, la reforma de la Constitución, total o parcial, o qué sé yo. Vamos al artículo 6 de la Constitución Política del Perú, donde dice literalmente, y lo voy a decir para la audiencia, porque es muy rápido. Artículo 6, política nacional de población, paternidad y maternidad responsables, igualdad de los hijos. Y dice a la letra, la política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación e información adecuados a los niños. Es deber y derecho de los padres alimentar, educar, dar seguridad a los hijos. Tienen los hijos iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres, sobre la naturaleza de afiliación, los registros civiles. Este artículo, que en sus resumidas cuentas dice esto, debe ser modificado, doctor Ángel. No, Está brindando. tiene que ser reafirmado, pues, porque si tú destruyes eso, si tú mañana quieres romper este núcleo, donde mira tú, el Estado está reconociendo no solamente la existencia, sino el rol que cumple la familia en la formación de los hijos, en la educación de los mismos, ¿no? El Estado se apoya en esta premisa. No es como podía suceder en otras sociedades donde el Estado era dueño de los hijos. En la sociedad espartana, por ejemplo, los hijos pasando una edad pasaban a ser patrimonio del Estado y eran educados como plitas, como guerreros. Esa visión, Servicio militar. no, es una visión extraña que reduce la familia y entonces estatiza la formación del individuo. La educación en nuestros países es una educación que le corresponde al Estado, también al sector privado, pero no niega el rol que cumple la familia en la capacidad de prestar educación a sus hijos. Eso es fundamental. Servicios básicos. Lo que hace el Estado y la escuela pública es justamente multiplicar esa capacidad, pero el hecho inicial es una actuación de la familia y la familia tiene capacidad de decisión en esta materia, cosa que no puede ser sustituida bajo ningún concepto por ninguna regla o interés burocrático. El primer artículo de nuestra Constitución Política peruana, que es el primer artículo del capítulo 2 de la Constitución, viene a ser el artículo 4 de la Constitución, de los derechos sociales y económicos. Y el primer derecho social y económico, según nuestra Constitución, dice, artículo 4, protección a la familia, promoción del matrimonio. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueve el matrimonio. Reconocen estos dos últimos como títulos naturales y fundamentales de la sociedad. Para mí ese artículo es una maravilla. Tiene que ser cambiado, doctor. No, ese artículo desarrolla la tradición constitucional, responde a la constitución histórica del Perú y además, ¿por qué el matrimonio? Porque es mejor que las uniones
dejen de ser de hecho y se conviertan de jure. Esto es, el matrimonio es la unión de jure, y que la pareja, al inscribirse dentro de la institución, consigue un conjunto de derechos y facilidades para poder cumplir su cometido. ¿Te das cuenta? El matrimonio es entonces una alternativa positiva para darle a la familia ese sustento, esa perdurabilidad en el tiempo, e inclusive hacer que las relaciones entre hombre y mujer sean más allá de los encuentros fortuitos que a veces puede suceder. Ingresar al mundo matrimonial es el equivalente de una actividad económica que se desarrolla en la informalidad y por lo tanto en un ambiente precario, entrar al mundo de la legalidad y tener todos los derechos y beneficios que le da justamente pertenecer al universo jurídico. De eso se trata. Claro, porque cuando hablan de protección, o el artículo 5, que es el siguiente, que habla sobre concubinato, ¿no? Y obviamente que transforma el concubinato en una suerte de matrimonio, unión de gananciales, yo me pregunto, ¿no? ¿A quién protegen? ¿A quién defienden? ¿Al padre o a la madre que están por procrear a un niño, o a la pareja? Yo creo que no, el protegido es el niño que está viniendo, el niño que está por nacer, el niño que va a nacer en cualquier momento, ¿no? Y precisamente el beneficio es de ese menor. Es más, mucho antes de que se instaurara esta novedad del interés superior del niño, ya nuestra Constitución lo reconocía, sin decirlo, ¿no? Es por eso que cuando me hablan de cambio de Constitución digo, cambiarme, Dios mío, cambiarme, que han leído la Constitución. Yo ¿Qué creo que hay quieren cosas cambiar? que no. Bueno, pero que lo digan, pues, que ellos quieran hacer una familia gay, una familia donde dos personas del mismo sexo pueden adoptar, entonces están tergiversando los contenidos de la familia. Bueno, si quieren hacer eso, que lo digan, bueno, y ahí tendrán razón en cambiar la Constitución, pero nosotros, los peruanos, estaremos enterados como corresponde de qué es la intención, y lo divulgaremos y debatiremos con ellos a partir de esa luz. Debatiremos. A mí Así es. yo entiendo, si tú tienes otra visión de la familia, como la tiene esta gente, bueno, es obvio que les moleste lo que dicen los artículos constitucionales que tú has leído, que les parezcan aberrantes y que quieran cambiarlos. Pero el hecho de que quieran cambiarlos, ¿no? Va a colisionar con los intereses de muchos de nosotros, de las mayorías de este país, que queremos y respetamos el actual régimen. No vamos a caer en el exotismo. Bueno, si ellos quieren tener una vida distinta y propia dentro de las libertades que el Estado peruano reconoce, pueden hacerlo, pero que lo hagan pues por su cuenta, que llámense como se llamen, es parte de la libertad de cada uno. Eso yo creo que tampoco se puede obligar a todos a que tengan el mismo estilo de vida, pero así como una visión democrática y genuinamente liberal respeta ese tipo de opciones minoritarias, no puede permitir que la opción minoritaria se convierta en una suerte de cuchillo que presione al resto de la comunidad que es mayoritaria para que cambie sus instituciones para darle una satisfacción. Eso es Definitivamente, el doctor Ángel inaceptable. Delgado, Es la usted dictadura de siempre las frontal. minorías. Usted, Esa es la usted siempre dictadura de las frontal. minorías. Es una Sí, dictadura. bueno, Sí, claro, porque al final, si entramos en hay que esa decirlo con dialéctica, urgencia. Esa es la dictadura de la minoría, que nosotros no vamos a así es, aceptarla, por cierto. Es como si así es. nosotros nos quisiéramos meter, pues, ¿por qué los gays tienen su bandera de colores? Mejor que tengan negra y calavera. No, pues sería incorrecto. Quien pretendiera de nosotros cambiarle la bandera a los gays porque no me gusta, estaríamos haciendo una intromisión indebida. Bueno, con mayor razón, pues ellos, que son Intrusismo. minoría, y que hay que respetarlos. Yo no, mira, no tengo ningún tipo de animadversión. Solamente le pido que el respeto demanda respeto. Y así como ellos exigen que los respetemos y los comprendamos, ellos también tengan el mismo respeto, y no, como lo han dicho de modo totalmente mentiroso y tergiversador, de que cuando se dice que el matrimonio es unión de un hombre y una mujer, dicen que esa decisión que, por ejemplo, adoptó el Tribunal Constitucional a propósito de un caso de un señor y otro señor que querían que su matrimonio en otro país Ejecutar una sentencia extranjera, sea, un sea reconocimiento. reconocido acá, digan que esa decisión es discriminatoria. ¿Qué discriminatoria? Si es lo que dice la Constitución. La Claro, no pasa Constitución, el filtro legal de legislación interna. el juez se debe a la ley, y a la ley de leyes que es la Constitución.
Entonces, ¿cuál es lo discriminatorio? ¿Cuál es lo perverso? ¿Cuál es lo negativo? Eso simplemente es una pretensión autoritaria de que mi modo de vida, mi modo de pensar, mi verdad sea la única y te la impongo a los demás. Eso es dictadura y eso es inaceptable. Y contra eso hay que pelear a muerte, porque efectivamente estas ideologías extremas que estamos aquí criticando, no solamente son exóticas en sus pareceres, hasta ahí podríamos tolerarlos, pero ellos sí son intolerantes con nosotros, que los toleramos a ellos. Y entonces quieren ahora impedir que nuestro matrimonio sea lo que siempre ha sido, desde tiempos inmemoriales, desde la época de Roma que hemos hablado, y quieren convertirlo en una cosa distinta. ¿Por qué vamos a ceder ante eso? ¿Cuál es la razón por la cual el matrimonio tendría que ser ahora algo distinto a lo que ha sido siempre? Si ellos quieren juntarse, que se junten. Si quieren juntarse con sus mascotas, que se junten. Si quieren tener como novio un árbol, que lo hagan. Pero eso es una cosa distinta. Repito, la libertad del Estado moderno les permite hacer todas esas cosas. Nadie los va a perseguir, nadie los va a exorcizar, nadie los va a llevar a la hoguera como pasaba en otros tiempos. ¿De acuerdo? Hoy día estamos en una época de tolerancia. Tolerancia que nosotros exigimos contra las pretensiones de esta gente que apenas tiene un poquito de poder, ¿no? En el Estado, en un ministerio, o en un juzgado, o en el Tribunal Constitucional, quieren aprovechar el poder para imponer contra la nación peruana, contra las amplias mayorías, quieren imponer este punto de vista que solamente responde a su visión determinada. Eso es antidemocrático, eso es Saltándose el debate, totalitarismo, es inaceptable. Claro, eso es lo que generando ellos un superpuente por encima del debate. No quieren debatir, no porque quieren debatir. en el debate tendrían que demostrar, porque ellos su bandera es el más grande derecho que ellos alegan es su realización personal. Bueno, tendrían que demostrarme que su derecho a la autorrealización personal está por encima que el interés superior del niño, para empezar. No, no, ¿No? pero mira, peor aún, ellos pueden realizarse como quieran. Yo no discuto eso. Lo que discuto es que su modo de realización sea el nuestro, te lo quieran imponer a ti, a mí y a los amigos que nos están escuchando. Eso es lo que yo no acepto. Claro. ¿Qué tal, raza? Que O sea, entremos en que debate él por, quiera por... realizarse de cualquier manera, bueno, los planes de vida en este mundo moderno son infinitos, ¿ah? No, no todos tenemos que seguir un mismo plan de vida, pero aquellas cosas que las comunidades mayoritarias, las naciones y los países que tenemos historia hemos logrado conseguir y son patrimonio de la nación y son parte de nuestra tradición, constituye la esencia de nuestra identidad, no puede rifarse como ellos quieren por el capricho de que ahora este matrimonio histórico se convierte en el matrimonio de ellos con otras características. ¿Con qué derecho, te digo? ¿Te das cuenta? Como usted lo ha dicho, Eso es exótico, inaceptable. No, ellos no tienen derecho foráneo. a cambiar nuestras instituciones y no tienen derecho a imponernos su estilo de vida, no tienen derecho que pensemos como ellos. Ellos tienen que respetarnos como nos exigen respeto. Yo no tengo ningún Yo problema creo que ya en respetarlos. existe. En Perú tenemos los derechos de igualdad de oportunidades y no discriminación. ¿Por qué no lo promueven ese derecho Así en es. vez de penalizar, criminalizar? Porque, ojo, ahora el Tribunal Constitucional ha tomado una decisión de no reconocer algo que es irreconocible pues, por el Perú, con el matrimonio, con el caso Garteche. El tema es, vamos a Pero, permitir que pero hubo desde tres afuera... menos, pues. ¿Aló? Mira, hubo tres vocales en ese famoso fallo que estamos hablando que dijeron que sí. Entonces, esos vocales, de mi punto de vista, prevarican. ¿Qué cosa es prevaricar? Es resolver contra el texto expreso de la ley. ¿Te das cuenta? La ley dice blanco, ellos dicen negro. Eso no es la labor de un juez, pues. Eso es la labor de un legislador que quiere cambiar la ley. Ok, entiendo. Y Un discutamos sobre legislador, eso. claro. Pero el juez tiene como función constitucional de siempre, es la aplicación del derecho, el aplicar el derecho a una situación concreta. Está yendo más allá del derecho. Pero claro, entonces si yo me escapo de las reglas, de las normas, e invoco una doctrina, en el fondo es una doctrina extrajurídica y extraña a la tradición del país y que viene de otros lados, ¿te das cuenta? No puede ser esas razones fundamentos. Sin embargo,
3 magistrados del Tribunal Constitucional, imbuidos de esta ideología, ¿no? Yendo más allá de lo que es la función que ellos han juramentado, porque ellos han jurado cumplir la Constitución y las leyes, ¿correcto? ¿No? Ujú. Quieren sacarnos un fallo que es manifiestamente contrario a la Constitución, como tú lo has dicho, y contrario a la ley, y en este caso el Código A la Civil. ley. Inaceptable, inaceptable. Eso es lo que no podemos permitir. Si ellos quieren hacerlo, bueno, pues que haga un esfuerzo, que haga una campaña, que se dirijan al público en general, que ganen Que generen mayoría el debate. Ujú. democráticamente, y entonces, bueno, ahí podemos discutir y conversar, pero no podemos usar la vía del atajo, cambiando las resoluciones judiciales, La vaciando de imposición. contenido la función del magistrado judicial y convertirlo a en un demiurgo que, como un mago, como el mago de Oz, transforma pues la realidad a su gusto. Eso no es posible en el Estado democrático constitucional de derecho. Claro. Y lo peor, de espaldas a la gente, ¿no? Porque la gente está trabajando, haciendo dinero, pagando las cuentas y de pronto ¡plup! Le cambiaron algo y la gente no Claro, se enteró. eso se llama sorpresa, pues eso se llama ataque por la espalda, eso se conoce con el nombre de la política de la emboscada, y eso es inaceptable. Y estos grupos, estos grupetes caviares, ¿no? Y eso es lo que me molesta a mí, se han especializado en eso. Ujú. Pretenden, o sea, ellos en principio se mimetizan con todos los demás, actúan como uno más, y nosotros lo respetamos, sin ninguna duda, pero en un momento determinado se transforman y entonces sacan la chaveta que tenían escondida y pretenden Ujú. imponer un punto de vista destruyendo nuestras instituciones, nuestras tradiciones, nuestros puntos de vista. Y no lo hacen abiertamente, democráticamente, a partir de un debate racional, sino a través de una medida coercitiva, a través del uso ilegítimo del poder. Ellos utilizan el poder que tienen para hacer cosas que son contrarias a la ley. Entonces, el Ujú. Ministerio de Educación y los burós que están ahí meten contenidos contrarios a lo que dice la Constitución y las leyes en términos de la familia, por ejemplo, y te quieren vender la nueva familia, la familia moderna, con otras características. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho ese funcionario, que es un servidor público, que se debe al país, al Estado, que tiene que cumplir las normas, se convierte en un predicador de contenidos totalmente contrarios? En lugar de ser un servidor público, se vuelve en un hombre subversivo, que subvierte, que destruye, que quiebra, que fragmenta el orden establecido. ¿Con qué derecho? Aprovechándose de la autoridad que tiene. Es como que el policía que tiene que cuidarte termina asaltándote. Ese es un despropósito, ¿no? Eso es lo que quiere hacer esta gente y eso es lo que tenemos que marcar a fuego, Andrés. Así es, doctor. Yo creo que definitivamente desde la Coordinadora Republicana estamos aquí para proteger nuestra Constitución, porque usted lo ha dicho, los jueces han prevaricado. Y eso es ¿Mm? grave, porque al Claro, final este tipo de opiniones, y a mí me preocupa bastante de sobremanera la opinión que va a haber afuera, porque ¿qué pasa? Van a recurrir, en este caso, Orteche, por ejemplo, a una instancia la Corte internacional que no Interamericana. es instancia, ojo, que no es instancia, en nuestro país no es instancia, pero van a recurrir y el problema, ¿cuál va a ser? Que puede haber, hay la posibilidad, no digo que vaya a ser así, pero es muy seguro que sí, ¿no? Desde afuera van a llamar a nuestra constitución y a nuestro código civil como criminales. Y ese Bueno, comentario el otro día también lo escuché a usted. ¿A quién ha matado mi código civil? ¿A quién ha matado mi constitución? ¿Por qué le van a llamar a mi constitución delincuente? sí, ¿Todos los pues, peruanos somos delincuentes a partir de eso? Me parece un despropósito. Y mira, son no, mismos peruanos los que lo gestan. los tribunales internacionales son para garantizar una justicia supranacional cuando en un país determinado los gobernantes de turno o los jueces correspondientes no aplican correctamente la ley y la constitución. Desde Entonces, 1945. el mecanismo internacional es un mecanismo de corrección de eso, ¿no? Sobre todo en materia de derechos fundamentales, ¿no? Si mañana un Estado te persigue, un Estado te liquida a tus familiares, un Estado te quita oportunidades, uno tiene derecho a recurrir a esa justicia. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el parámetro de esa demanda de justicia? El cumplimiento de aquellos derechos y procedimientos y reglas que están establecidos en nuestra constitución y en las leyes. ¿Te das cuenta? Entonces, mientras el Estado peruano actúe en el marco de lo que dice la constitución y la ley,
no debería haber ninguna sentencia de ningún tribunal internacional que pueda trastocar lo que son las reglas básicas del funcionamiento de la sociedad peruana. ¿Se da cuenta? El juzgamiento de ellos es a partir de nuestra norma. Entonces, si nuestra norma dice que la familia es la unión de un hombre y una mujer, ¿ya? Ellos no podrían decir en su sentencia que la familia es ahora la unión de dos hombres o de dos mujeres, porque eso es ir exactamente contra el texto de nuestra. Y ellos no son legisladores, ellos no son un poder constituyente que le van a imponer al Perú su constitución. Y si lo fuera, el Perú quedaría en una posición de colonia, donde entonces ya las decisiones ya no se toman en el país, sino se toman afuera. O sea, Tomado el afuera. Perú admite la jurisdicción internacional cuando en algún momento determinado las autoridades de un país, apartándose de lo que dice la Constitución y la ley, condenan, persiguen y afectan los derechos de los ciudadanos. Y entonces uno recurre al tribunal para que esos derechos que están en la Constitución sean establecidos debidamente. El tribunal, los tribunales internacionales, las cortes de justicia supranacionales están para servir a ese propósito, no están para implementar un derecho que sea extraño totalmente a lo que dicen nuestro ordenamiento jurídico propio. Y esto lo conocemos desde lo más básico del derecho, ¿no? El derecho no regula sentimientos, no regula emociones, ¿no? Sino regula obligaciones y doctrina, Así ¿no? es. Regula comportamientos sociales aceptados por la mayoría a través de un poder constituyente, como usted mismo lo dice, ¿no? Que gesta la Constitución, y también recojo las palabras del doctor Reinaldo López, constitucionalista también, que habla sobre el clima constituyente. ¿Existe en Perú clima constituyente para reformar, para someternos a estas reformas? Ese es, Entonces, si no ese existe. es un concepto fundamental, se llama el momento, la situación constituyente. O sea, tiene que haber una situación en la sociedad donde fluye un conjunto de ideas, donde hay una descomposición de instituciones, donde hay una marea social que apunta hacia un lado distinto, donde efectivamente el Perú requiere dar un salto. Esas situaciones existen en algunos momentos determinados y esos ambientes, climas, momentos constituyentes, sí son aquellos en los cuales se puede abrir el debate a una nueva carta política que refunde la República, que refunde los cimientos y entonces, pero refundir no es innovar desde cero. Esa pretensión de de ser un deus ex machina, o sea, de comportarse como Dios y crear la realidad en mi propia imaginación no existe. La refundación de una república siempre se basa en los fundamentos republicanos. O sea, por ejemplo, conoce hasta la fecha 5 repúblicas, ¿ya? La quinta república del general de Gaulle de los años 58, fines de la década del 50, no niega la primera república, no niega las leyes fundamentales, ni siquiera niega la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano de 1979, aprobado por la Asamblea Legislativa de ese entonces. O sea, refundar la república no es inventarla de nuevo, y menos aún con criterios exóticos. Esa pretensión es antidemocrática y bueno, y nos encantaría que lo digan así. Estamos hartos, Todo lo queremos que es construir impuesto, claro. un país como, no sé, pongamos cualquier ejemplo. Queremos ser Estados Unidos, queremos ser China, queremos ser Rusia. No, señor. Nosotros somos peruanos y cualquier refundación es la ratificación. ¿Sabes cuándo se refunda algo? Cuando nos hemos apartado de la ortodoxia básica y el clima de cambio se ha convertido en una peligrosa heterodoxia que ha desviado al país de su camino. Entonces la refundación implica un volver a fundar y la fundación otra vez recoge los orígenes, porque hay la sensación de que el modelo original, que está dispuesto a cambiar, porque toda obra humana cambia, ha sido tergiversado y entonces se ha producido en un momento determinado un extravío, una pérdida del camino, una ausencia de norte, y ahí entonces hay que fundar la república. Pero Pero esta refundarla para hacer... refundación
Es que acá hay un tema puntual. Ok, no refundan el país, ya, ok, pero refundan la piedra angular sobre la cual se sostiene el país, que es la No, familia. pues, Y es esta que refundación viene desde afuera, no, pues ni siquiera desde entonces no es adentro. genuina, pues. Entonces, claro, sí puede pasar. Por ejemplo, cuando llegaron aquí, ¿ves? Refundaron la constitución del Imperio de los Incas. Vamos a decirlo, estoy hablando figurativamente. No había constitución, pero bueno, digamos, las reglas del funcionamiento de la sociedad en la época del Imperio fueron destruidas y se implantó un nuevo orden. Pero eso fue fruto ¿de qué? De la conquista. Eso sí, a través de las armas, los caballos, la guerra, la imposición. Y se sometió, se destruyó, se esclavizó a quienes se oponían. Bueno, si ese es el costo del nuevo orden, nosotros estaremos en la primera fila para combatirlo, por cierto, ¿no? Claro, porque hay principios que hay que defender, yo creo definitivamente. Pero acá hay un Claro. tema muy puntual. A qué corriente política le conviene que los estados se debiliten por dentro? Ojo Bueno, que John Edgar Hoover lo dijo en Estados Unidos en 1960, si no me equivoco, cuando capturaron, así como hace 2 días, hace un par de días, acá en Perú también han capturado una cúpula terrorista, ¿sí? Bueno, pues allá también en Estados Unidos en los 60 capturaron a una gran cúpula comunista y John Edgar Hoover, fundador del FBI, dijo, el comunismo no ha muerto, este volverá y en forma de ideología, ¿no? sí, Entonces, bueno, claro. ¿de qué estamos Ya, hablando? lo- a ver, siguiendo a Karl Popper, hay los enemigos de la sociedad abierta, que son varios, ¿no? Él, inclusive este famoso libro de Karl Popper, parte de Platón. Mira tú, Platón, que es uno de los fundamentos de la filosofía occidental, tiene pues un componente totalitario. Y según él, es un enemigo de la sociedad abierta. Hegel es otro, por supuesto Marx, sin duda Ah, sí. alguna. Y la deriva comunista con Lenin lo es, pero también son las otras versiones fascistas, radicales, y en estos tiempos el caviaraje tiene una vocación totalitaria. Mira cómo se está comportando el día de hoy, ¿no? O sea, el señor Sagasti, que pertenece al partido Marado y que es un conspicuo caviar, él se comprometió en su discurso de investidura que teniendo un gobierno corto de transición e interino, no iba a hacer cambios y que iba a buscar justamente el sosiego, la tranquilidad, atenuar las contradicciones y evitar que entremos al periodo electoral, que es su tarea única y principal, que se den en las mejores condiciones. Yo realmente pensé que eso iba a suceder, porque eso es lo que iba a hacer y eso le iba a corresponder también al señor Merino, que tampoco se le iba a ocurrir hacer cambios, reformas, revanchas, no, nada de eso, no, eso es imposible. Estos señores son encargados de la jefatura del Estado por el vacío que existe y punto. Sin embargo, el comportamiento de ellos ha sido absolutamente perverso, porque este discurso duró apenas 4 o 5 días y intentan dar un golpe brutal, escucha, un golpe brutal contra la Policía Nacional, que es uno de los pilares del orden democrático en el país. Son los encargados de mantener o restablecer el, El restablecer orden el interno, orden interno. El lo orden dice la interno Constitución. es la condición sine qua non para que la vida se despliegue, para que los derechos se realicen y para que incluso las negociaciones y los tratos y las manifestaciones tengan un curso de solución y esas demandas sean atendidas. ¿Cómo poder atender las demandas de los protestantes, de los que reclaman en las calles sus derechos, qué sé yo, si es que no hay un orden mínimo que permita intercambiar ideas, dialogar y luego, pues, y Ujú. luego, solucionarla? Porque Así es. pretender que hay una solución con una pistola en la cabeza es negar la esencia Ujú, de cualquier acuerdo racional y es ujú. imponer la ley de la selva a Así donde es. debería haber un acuerdo. Así es, doctor. Efectivamente, aquí estaremos desde la Coordinadora Republicana para hacer frente a la infiltración marxista, leninista, maoísta y terrorista, obviamente, que existe en No, 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 y nuestro no país. solamente eso, porque hay, bueno, claro, ahora eso del marxismo, leninismo, maoísmo pertenece un poco al siglo XX, ¿no? Pero en el siglo XXI tenemos otros enemigos de la democracia, otros adversarios de la república, que Ujú, se camuflan
del propio lenguaje republicano y democrático, y de esa manera entonces pretenden pues agazaparlo y destruirlo desde dentro, como Ujú, el caballo de Troya de los griegos, que ujú. introducido en la ciudad de Troya Es, permitió ujú. la destrucción de la misma, ¿no? Es todo lo que está pasando aquí. Doctor Ángel, el tiempo nos ha ganado. Infinitamente agradecidos desde la Coordinadora Republicana. Un Muy saludo para agradecido. usted, muchas gracias. Esperemos poder tenerlo nuevamente en este segmento Enfoque de Familia. Muchas gracias con todos Gracias, y será hasta nuestra siguiente oportunidad. Gracias, doctor Ángel. gracias. Hasta Muchas cualquier gracias. momento. Muchas gracias.